vamos a dar inicio a esta primera charla del ciclo de charlas. Primero que nada, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Para nosotros es súper importante que puedan vivir, experimentar esta charla que tenemos preparada. Este ciclo de charlas se llama The Smart the Flow. La primera, la que vamos a llevar a cabo hoy, es estrategias efectivas de branching e integración para proyectos y equipos escalables. Hoy tenemos a Mauricio Salazar, a quien en minutos van a conocer, quien es Senior Developer and Research y también es ingeniero de desarrollo en Hala University. Bienvenido, Mauricio. Adelante, la sala es toda tuya. Gracias, Natalie. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Aquí un gusto de poder charlar con ustedes y bueno, principalmente espero que todo lo que podamos compartir hoy les sirva bastante. Y bueno, quería desearles también un feliz viernes, ¿no? Porque ya estamos en final de semana y bueno, es bien interesante y bonito también. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla, por favor. Tal vez me pueden alguien comentar si es que se puede ver. Se puede ver, Mauricio, gracias. Perfecto, buenísimo. Entonces, esta va a ser una primera charla. Ese es, en esta ocasión, bueno, en esta versión, lo que voy a poder mostrarles en este contexto es un poco sobre hablar y reforzar, ¿no? Sobre las estrategias efectivas de branching e integración del código, ¿no? Esto es bien importante para proyectos y equipos que, bueno, comienzan desarrollando un producto, digamos, y estos equipos generalmente van creciendo, ¿no? Y se escala el equipo y escala el producto, todo crece y demás cosas, ¿no? Entonces, en esta primera oportunidad, voy a charlarles un poquito sobre algunos aspectos que considero importantes, que también espero que consideren adoptarlos en su día a día, ¿no? Entonces, comenzaremos un poquito. En la agenda va a estar dividido en 4 partes en esta primera versión de esta charla. Todo este tema de branching, integración y buenas prácticas es bastante grande. Entonces, en esta primera etapa les voy a hablar un poquito de una pequeña introducción a qué es esto. Charlaremos un poco de cuáles son las estrategias de branching que existen, al menos las más conocidas. Hablaremos un poco sobre las buenas prácticas que existe tanto en la integración y de las estrategias de branching y tal vez podemos tener una última sesión de unos 10 minutos, digamos, o 15 minutos de preguntas en ese sentido, ¿no? Entonces, comenzaremos con esto. Hablaremos un poquito de la introducción. La primera pregunta que, digamos, nos tenemos que hacer, todo esto, lo que es el branching, modeling, la integración de código, tener buenas técnicas de cómo documentar los cambios que estamos haciendo y demás, ¿por qué es importante, deberíamos saber, que debamos saber este tema, ¿no? Entonces, básicamente, como se ve en esta grafiquita pequeña acá, todo va a tener todo un ciclo, ¿no? Un ciclo desde que hacemos código, este código va a tener que ser integrado en algún lugar, ¿no? Vamos a tener commits, en algunos casos va a haber una integración, esta integración va a correr en pipelines, va a haber una etapa de revisión de la aplicación hasta que llega al cliente final, ¿no? Ahora, en este punto quizá muchos ya conocemos y podemos utilizar diferentes herramientas, ¿no? Como lo que es Git. Git es una herramienta bastante potente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno, pero también entender las buenas prácticas que se tiene alrededor de estas herramientas y estas técnicas que se puede utilizar para poder trabajar entre varias personas y poder integrar el código que hace no solo una persona, sino un equipo de desarrolladores, ¿no? Entonces, hablaremos un poquito sobre eso. Hablaremos un poco sobre cuál es el costo de una mala implementación. En este punto, ya conocemos que, digamos, en algún momento del tiempo tenemos que hacer el desarrollo de un producto, ¿no? Entonces, cuando se desarrolla un producto en un contexto de software comercial y, digamos, enfocado a un equipo de desarrollo multidisciplinario y también un equipo de desarrollo grande, es necesario en este punto poder que varias personas compartan el código, ¿no? Hay equipos de diferentes tamaños, pueden haber equipos desde 3 personas hasta equipos de 10 personas,
dividirse en squads, hasta pueden encontrarse con equipos de hasta 60 personas en un solo producto, ¿no? Entonces, mucho depende del tamaño del producto en el cual, digamos, se está desarrollando en la vida profesional. Puede dividirse en subequipos, puede dividirse en áreas, en módulos y demás, pero en algún momento siempre nos va a tocar tener que integrar este código que estamos haciendo, ¿no? Perdón. En- Entonces, en este sentido, ahora ya conocemos un poco sobre la teoría que está detrás, digamos, de hacer ramificaciones, estrategias de ramificación como tal, estrategias de combinación de código, hacer un merge del código o rebase del código, ¿no? Pero en la vida real, digamos, ustedes pueden entender que todo al final se va a basar, digamos, en tiempo y dinero, ¿no? Es así, digamos, todos los servicios que nosotros como desarrolladores proveemos, básicamente va a impactar, digamos, en que un producto sea exitoso en un tiempo específico, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo un producto, todo se basa en tiempo y dinero, ¿no? Entonces, en esta parte específica, muy aparte del código, hay algunas consecuencias de tener una mala integración en el código. ¿En qué implica, no? Por ejemplo, un conflicto de código, ya sé que muchos de aquí han podido pasar por esto, es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando tú estás trabajando con un montón de desarrolladores y todos están haciendo el código y justo cuando estás al final del día y estás a punto de entregar lo que estás haciendo, ha habido otro colaborador que ha tocado la misma parte de código y tienes que hacer el merge y tienes que hacer la integración y puede convertirse realmente en un dolor de cabeza si no se tiene las técnicas específicas para hacerlo de una buena forma, ¿no? Pero no solamente un dolor de cabeza, ¿no? En este sentido, digamos, tal vez es un contexto más tedioso de cómo yo puedo integrar el código si es que he tenido conflictos, ¿no? En el código mismo que está compartido con otras personas en un repositorio, pero también puede significar horas perdidas de trabajo, valioso, ¿no? Entonces, mucho depende de cuán complejo sea lo que estamos haciendo o cuán complejo sea lo que estamos, digamos, integrando. Entonces, esto pero puede resultar en horas de trabajo perdidas, que es lo que también puede, digamos, significar retrasos en las entregas, ¿no? Muchos conflictos sin resolver pueden representar retrasos en lo que estamos haciendo, porque habíamos estimado, digamos, que nuestro trabajo para implementar alguna funcionalidad del producto era X tiempo, ¿no? Pero no habíamos previsto, digamos, o no teníamos las tácticas específicas o buenas prácticas para poder integrar este código rápido, ¿no? Puede representar trabajos, ¿no? Esa pérdida de tiempo. Por otro lado, puede implicar también errores en el producto, ¿no? Y estos errores pueden representarse en los usuarios finales y pueden causar un tipo de disgusto, ¿no? En los clientes, en los usuarios finales. Y por otro lado, puede haber una frustración interna dentro del equipo, ¿no? O sea, después nos pasamos tiempo en el día a día, en reuniones, buscando quién rompió el código, ¿no? ¿Quién rompió qué? ¿Quién me puede ayudar a poder entender cómo poder arreglar todo lo que se ha roto, ¿no? En el contexto de un código. El peor de los casos podría ser hasta la pérdida de un cliente, ¿no? Entonces es una serie de errores en este aspecto, digamos, de integración de código que es como una bola de nieve, ¿no? Entonces es mejor, digamos, tener una buena integración, tener las buenas técnicas de integración del código. ¿Para qué? Por un lado, digamos, poder tener las entregas y poder tenerlo al cliente contento, ¿no? Estamos hablando, digamos, de equipos de desarrollo con muchas personas, ¿no? Entonces es muy común que tengamos que lidiar con esto, ¿no? Entonces este es un tema que tal vez no se lo tiene que tomar muy a la ligera, ¿no? O sea, si bien no es tan complejo, es bueno siempre, en todo momento, seguir estas buenas prácticas y tener unas buenas técnicas, ¿no? Para poder abordar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, no se olviden de este punto, o sea, todo en las funciones que nosotros programemos, al final del día, a pesar de manejar buena tecnología, a pesar de hacer buen código y demás, tiene que ver con tiempo y dinero. Mientras mejores técnicas adoptemos, mientras más eficientes seamos en este tipo de elementos, vamos a poder hacer eficiente el tiempo, por lo cual vamos a hacer que el producto al final gane dinero, y es por eso que nos están contratando, ¿no? ¿Cuál es el impacto de no seguir buenas prácticas en este sentido?
la verdad es que la integración no se rompe en el punto donde cuando estamos haciendo el merge, ¿no? Empieza mucho antes. Entonces, definitivamente, digamos, es un contexto de disciplina, se puede decir, ¿no? Entonces, ya esta disciplina se la va construyendo en el tiempo. Desde que yo he comenzado la carrera de desarrollo hasta el día de hoy, es un tema que se sigue haciendo, ¿no? O sea, cuáles son las buenas prácticas para poder mantener un código y cuáles son las buenas prácticas que yo debería poder hacer cuando, digamos, estoy haciendo mis ramas, cuando estoy haciendo los commits, cuando estoy colaborando con personas, cuando estoy entregando mi código para que otras personas lo revisen, y esto pueda ser eficiente, ¿no? Y que, digamos, se pueda trabajar en un contexto asíncrono de una forma más interesante, ¿no? Para que todos los del equipo tengan hasta, digamos, unas convenciones más, que sea todo cohesivo, ¿no? En el sentido del equipo. Pero todo significa que hay que seguir las buenas prácticas del desarrollo. Hay buenas prácticas en cómo haces el código, cómo diseñas el código. Entonces también para poder integrar el código tenemos buenas prácticas, ¿no? Una mala disciplina durante el proceso de integración, ¿en qué puede significar, no? Que el historial del código que estás entregando o que has podido, digamos, desarrollar es muy difícil de entender y rastrear, ¿no? Eh, Muchos de ustedes que ya están trabajando en este contexto de desarrollo basado en proyectos ya entienden, ¿no? Cómo es cuando varias personas trabajan y integran el código. En algún momento tú quieres entender qué es lo que ha ocurrido en la historia, digamos, del producto, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, un repositorio muy bien documentado y muy bien escrito te puede incluso entender cómo ha sido hasta la evolución del proyecto, ¿no? O sea, del producto, y puedes entender fácilmente hacia atrás qué cambios han habido, ¿no? Cuando hay muchas personas, imagínense, ¿no? O sea, es muy difícil buscar uno a uno así qué es lo que ha pasado, cuándo ha pasado, el por qué de algunas razones. En cambio, si tienes un proyecto bastante bien documentado, va a ser más fácil que vayas al repositorio y veas qué es lo que ocurrió, ¿no? En el proyecto real, en un proyecto real es bien común, ¿no? O sea, a veces te puedes encontrar con algunos cambios que específicamente quizá no tiene la documentación específica que tú estás buscando y en algún momento tampoco, o sea, quieres hacer un cambio en algún lugar y tú quieres entender qué es lo que ha pasado en esa línea de código, ¿no? Es bien común que vayas al repositorio, veas más o menos qué es lo que se ha hecho, el cómo era antes y más y quién lo ha hecho, ¿no? Para poder tener quizá un contexto de lo que está pasando. No seguir buenas prácticas te puede también impactar en cuanto a la falta de claridad sobre qué se ha hecho y el por qué, ¿no? Entonces tú te puedes encontrar con un commit que aparece ahí por arte de magia, no tiene nada de documentación y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué esta persona ha subido este código? Me ha pasado un montón de veces, lastimosamente del otro lado, ¿no? O sea, subir un commit que dice cambio uno, pum, subir a producción y claro, se te acercan más personas y te preguntan, ¿y por qué has hecho este cambio? ¿No? Eso es bien interesante en ese contexto de los cambios, ¿no? Y también puede impactar en el contexto de que tienes cambios y acumulas mucho trabajo y al final generan muchos conflictos. Creo que todos hemos estado en ese lado, creo que vamos a seguir estando en esta problemática, ¿no? Pero también es en algún momento cuando se hacen, por ejemplo, las refactorizaciones, o los refactors grandes, digamos, en el producto, generas un montón de cambio, quieres ir a integrar el código y es casi imposible, ¿no? Entonces, creo que todo este concepto de, digamos, integración de código, merge, commits, branchings y demás, tiene también un factor que yo llamo cuánto te odias a ti mismo, ¿no? Entonces, digamos, si tú no quieres seguir las buenas prácticas es porque no te quieres, porque te odias y quieres pasar mucho tiempo, digamos, haciendo las integraciones de código, viendo si no se ha roto algo, o incluso hasta desechar código que no puedes integrar, ¿no? Cuando hay vida después de esto y es mejor, digamos, hacer otras cosas que estar en ese sentido, ¿no? El problema de esto es que cuando los equipos crecen, y yo he estado ahí, porque crece el proyecto, normalmente cuando un proyecto tiene éxito, va a crecer el código, ¿no? Va a crecer el producto, o sea, las personas van a buscar más features, más funcionalidades, va a haber muchos más usuarios que van a demandar también reparaciones, arreglos y demás. Es naturalmente correcto que también o sea, si el producto crece, también que crece el equipo. Entonces, por muy pequeño que sea el equipo, si no se adopta buenas prácticas y disciplina, esto se vuelve una bola de nieve.
¿no? Se puede intensificar las malas prácticas, ¿no? Imagínense, se comienza en un equipo de 5 desarrolladores. De aquí a unos 2, 3 años se convierte en 60. Si no se adoptan las buenas prácticas desde el principio, imagínense si hay un problema, digamos, entre 5 o 10 personas, ¿cómo es con 60 personas que tal vez ni siquiera tienen una comunicación directa, ¿no? Entonces, para eso creo que es interesante adoptar estas buenas prácticas, ¿no? Entonces aquí vemos a este desarrollador intentando integrar el código con buenas prácticas, ¿no? Pero ¿de qué sirven las buenas prácticas entonces, ¿no? ¿Por qué es importante este tema y por qué lo sigo repitiendo, ¿no? Porque es algo que quizás se nos va de un lado, porque seremos sinceros, o sea, a veces el tiempo te quiere pisar, ¿no? Entonces, cuando quiere pisar el tiempo, normalmente hasta agarras, haces 7000 cambios en un proyecto, le pones final uno, lo pones en un commit y lo entregas, ¿no? Y eso es porque estás, digamos, tal vez ahí de que el tiempo se acabe, ¿no? Entonces, la falta de tiempo, la falta de estimación también hace que nosotros nos olvidemos de las buenas prácticas, ¿no? Pero en algún punto, como recomendación, para convertirse, digamos, en un desarrollador efectivo, ¿no? Que sea eficiente y también que sea un miembro del equipo que puede escalar junto con cualquier proyecto, número de personas, es bueno que no nos olvidemos de las buenas prácticas. Por más que estemos a punto de entregar el proyecto y demás, siempre hay que adoptar, o sea, tiene que volverse de una forma natural en cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las buenas prácticas no solamente van a mejorar el proyecto a corto plazo, sino también nos van a preparar a las personas para que cuando el proyecto crezca y haya una escalabilidad importante, sea todo estable, ¿no? Entonces, adoptar la disciplina de poder tener buenas prácticas en este contexto pequeño, no solamente en el código, ¿no? Es esto yo lo aplico para todo, ¿no? Pero para esto de la integración va a hacer que tú puedas tener los skills y va a hacer que tú puedas tener la forma de trabajo necesaria que se tiene en un proyecto normal, en un proyecto normal de desarrollo. Y va a hacer que tú seas un miembro más de una orquesta. Por ejemplo, si tú eres una persona, si hablando de esto de la música, ¿no? Tú tocas violín, ¿no? Entonces vas a tener tu orquesta, vas a practicar con ellos. Si te llevan a otro conjunto de músicos, tú sigues tocando muy bien el violín, ¿no? Entonces más o menos así es el desarrollo. Si tú adoptas buenas prácticas de integración, código y desarrollo, es muy probable que tú puedas encajar en cualquier equipo, ¿no? Porque es bien común que se haga esto, ¿no? Y te va a ser de mucha utilidad cuando las cosas crezcan y bueno, se escale, ¿no? Con una integración controlada, un historial claro en un repositorio, ¿no? Una gestión adecuada de los branches, ¿no? Eh, los equipos van a poder reducir los retrasos, errores, frustraciones, mejorando la agilidad y calidad en proyectos más grandes, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la introducción que quería comentarles, haciendo un hincapié bien fuerte de que es bueno adoptar buenas prácticas, ¿no? Por más que sea un proyecto práctico, un pequeño proyecto, que estemos tal vez inalcanzando el tiempo que tenemos, tiene que salir natural, ¿ok? Entonces, una de las primeras partes que quizá quisiera adoptar en esta parte es las estrategias de branching, ¿no? Es importante elegir el modelo adecuado. ¿Cuál es el modelo adecuado? Depende, ¿no? O sea, depende mucho de cómo es el proyecto, depende mucho de cómo son las personas, depende mucho cuánto te odias a ti mismo, ¿no? Como se había dicho, ¿no? O sea, adoptar un modelo inadecuado para el tipo de proyecto que tienes puede ser un dolor de cabeza también, ¿no? Puedes sobrecomplicar las cosas o puedes minimizarlas tanto que te pueden traer problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la respuesta a esta pregunta es similar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es mejor, la suma o la multiplicación? Depende, ¿no? Depende qué es lo que estés queriendo resolver. En este contexto vamos a hablar de algunas estrategias de branching, al menos los más conocidos. Hay muchas más, incluso hay híbridos, pero son, digamos, divergentes en sí. Hablaremos un poquito del Git flow, ¿no? Entonces, este es un estilo bueno, una estrategia de cómo tú puedes adoptar, dividir las ramas. Digamos que es un poco más, digamos, un poco más complejo, se lo puede decir, ¿no? Entonces, un poquito hablaremos de esto. Todos conocemos que el código comienza en la rama principal.
muchos lo conocen como el master branch o el main branch. En este estilo de ramificación es bien interesante. La rama de main o la rama principal significa el código que está en producción. ¿Ok? Entonces, todos los commits que tenemos en esta rama implica que va a ir a production, ¿no? Pero es bien interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Después de sacar el main, tú tienes que tener tu rama de develop, ¿no? Hasta creo que en este punto todos sacamos esta rama por defecto, ¿no? Entonces aquí es nuestra rama, es la rama donde estamos todos los desarrolladores, ¿no? Perfecto, entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí hemos hecho un release del producto en 1.0 y normalmente vamos a sacar un commit para develop. Todos los commits de develop se van a ir acumulando en este branch, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que este tipo de estrategia se basa en feature branches, ¿no? Entonces tú sacas de acá un commit, vas desarrollando un poco de cosas y tú dices, ok, voy a hacer comenzar en un feature para poder hacer el release. Entonces aquí tenemos como que dos features, ¿no? Hemos sacado un feature acá y empezamos a hacer el desarrollo. Pero se puede ver aquí bastante evidente que ha tomado más tiempo, ¿no? Porque aquí tenemos dos features, entonces este ha tomado bastante más tiempo. Entonces, para el feature X, también ha sacado casi al mismo tiempo, ¿no? O sea, digamos, el commit. Entonces, lo que tú tienes que hacer es agarrar, implementar el feature. Una vez que el feature ya está estable, lo llevas a develop. En develop también van a estar otros commits. Y como se puede ver aquí, ha habido otros cambios, ¿no? Entonces, en la línea del tiempo, antes de que termines este feature o este otro, ha habido un problema en producción, ¿no? Este es el famoso critical bug, ¿no? Que tienes en producción. Entonces, otra persona tienes también una línea que es para los hotfixes. Entonces, del mismo lugar que ha salido el release, sacas un commit, haces el fix y sacas otro release, ¿no? En este caso no ha habido cambios en features, pero ha habido un hotfix. Ahora, los desarrolladores estaban felices aquí desarrollando sus features, ¿no? Pero si, digamos, no llevamos este hotfix a la rama de desarrollo, podríamos tener o sea, el riesgo de perder este fix, ¿no? Entonces, es bien importante en este tipo de estrategia que cualquier cambio que haya habido fuera de la rama de development se haga el merge y se haga el merge a la rama de development. Entonces, muy aparte de eso, vamos a estar desarrollando, empezamos el feature 1, hemos hecho varios commits, integramos a development. Entonces ahí se toma la decisión. Ok, tengo el producto que tiene este hotfix y también tiene este feature. Y algunas otras adecuaciones que se han hecho en la rama de development, ¿no? Entonces, este commit puede haber venido de otro feature, por ejemplo, ¿no? Haremos el release. Entonces, de development vamos a otro elemento dedicado que se llama un release branch, ¿no? Sacamos el release candidate 1, o sea, el primer release candidate. Aquí se hace todo el testing necesario. Si es que ha habido algún problema con este código, se hace el fix, fix, fix. Entonces, la regla acá es que no deberíamos implementar nueva funcionalidad, sino deberíamos simplemente hacer fixes, ¿no? Una vez que tengamos un fix, como en el caso del hotfix, tenemos que llevarlo a development, si no vamos a perder esta funcionalidad o esta reparación del código. Y una vez que estemos contentos con el testing y la aprobación de todo el equipo, hacemos un release, ¿no? Entonces aquí podemos ver también de forma resumida, de este mismo punto salió este otro feature y cuando vayamos implementándolo, eh, hacemos el release, hacemos el release candidate, en este caso no ha habido bichos, hacemos el release y guardamos, ¿no? Entonces en este punto, este es el GitHub Flow, perdón, el Git Flow. Es bastante tradicional, sinceramente. No creo que esté recomendado para cualquier tipo de equipos, como lo habíamos comentado, porque es bastante tedioso, ¿no? O sea, es bastante burocrático, si se dan cuenta. Tienes que tener un branch para todo, ¿no? Y tienes que tener una forma de administración compleja. Si se dan cuenta también, este tipo de modelos hace que tú te alejes del código. Este merge se los dedico.
este de acá, ¿no? Porque digamos aquí, imagínense que estos son, es un producto grande, imagínense que es un producto grande, ¿no? Este feature lo va a hacer un subequipo, este otro feature lo va a hacer otro subequipo, pero este otro feature lo va a hacer otro subequipo, entonces tenemos tres subequipos, ¿no? Este equipo va a hacer muchos commits, pero se dan cuenta la cantidad, o sea, que se ha alejado bastante del código, entonces es muy probable que aquí haya muchos problemas de conflictos de merge, ¿no? Incluso acá puede que haya muchos conflictos de merge, porque hay demasiado código atrás o sea, se aleja demasiado este equipo de la rama principal, ¿no? Entonces, si tenemos que entender, digamos, el nivel de odio que tenemos a nosotros mismos en este sentido, adoptar este tipo de branching model en equipos grandes, quizás sería un reto muy importante, ¿no? Eh, Porque es muy complicado la forma en cómo tú te alejas del código, ¿no? Y además, para hacer estos releases de acá, puede que haya diferentes subequipos, digamos, que no tengan un contexto entero, ¿no? Por ejemplo, si este es un subequipo, ¿quién hace esto? Este testing, ¿quién hace los fixes y demás? Es el mismo equipo. Entonces, si se dan cuenta, es un poquito también estilo waterfall, ¿no? O sea, agarro, hago el desarrollo, tengo que terminar todo el feature, tengo que testear todo el feature y recién hago un release, ¿no? Entonces tiene que haber implementación, testing y release, ¿no? Todo en una secuencia. Lo veremos de otra forma de vista, ¿no? Este es un equipo más pequeño. Entonces, un equipo más pequeño, por lo tanto, digamos, tal vez hay features un poco más pequeños también. El problema de los features pequeños es medio complejo también. Si este es un equipo pequeño, es probable que todos tengan el contexto de lo que se está haciendo y ya no son subequipos los que están haciendo estos features, ¿no? En este contexto del equipo pequeño, ok, se hace el feature branch, se desarrolla, se va a develop y se hace el release candidate, ¿no? Todavía sigue siendo, digamos, un poco medio waterfall, si se dan cuenta, porque si es un equipo pequeño, tienes a todo el equipo haciendo el desarrollo, el feature y el release, ¿no? Porque son ellos los que tienen que hacer code review, merge y demás y poder hacer el release. Pero hay un pequeño problema. Imagínense que el feature que están haciendo es un cambio radical en el producto, ¿no? Se está agregando un nuevo módulo. No solamente es un feature pequeño como agregar, digamos, un caso de uso funcional, o sea, pero le pondremos un ejemplo, digamos. Imaginemos que estamos desarrollando, no sé, mm, un sitio o una aplicación web, digamos, que es un e-commerce, ¿no? Un feature pequeño quizá, no sé, podría ser poder crear productos, digamos, ¿no? Poder crear productos en un e-commerce. Y eso que no es tan pequeño. O sea, ahí en este sentido se pueden dar cuenta que puede tomar uno o dos sprints o tres sprints de hasta 3 semanas en un equipo, ¿no? En el contexto de que se ha implementado o desarrollado. Pero imagínense si es es un feature grande. En este sentido, podríamos hablar, no sé, agregar una plataforma de pagos. Tú no puedes hacer más de este código hasta que esté terminado, porque si no el usuario final lo vería incompleto, ¿se dan cuenta? Entonces, esto también te obliga a, por cómo está este modelo de branch, a que tú termines el feature, lo vayas a testear, hagas un release y demás, ¿no? Entonces, este estilo de branching es bastante complicado desde mi punto de vista. Puede ser quizá adaptable a equipos pequeños que estén en un punto donde ya pueden hacer releases de features pequeños también, ¿no? Entonces ahí ya no van a tener mucho más conflicto. Equipos que tengan un contexto de features grandes, o sea, que estén en desarrollo todavía la aplicación, pero ya tienen clientes en producción, va a ser un poco más complicado, ¿no? O equipos gigantes que tengan subequipos que estén desarrollando el mismo producto, también va a ser bastante complicado por los conflictos de merge que se puede entender, ¿no? En este punto. Lo interesante es que es bastante controlado. Como que digamos hay desarrollo, testing del feature. Una vez que el feature esté terminado, hay una etapa de release, el release es testeado y hay un release como tal. Puede que dé la sensación de un poco más de control. Entonces, este es el Git Flow. Desde mi punto de vista es uno de los más complejos y burocráticos que existen, pero también los que te dan la sensación de un poco más de control y
poder moverte un poco mejor en el contexto de features, ¿no? Ahora, hablando un poquito más de las ventajas que tiene, sumarizando un poco de lo que hemos hablado, sí tiene una estructura clara, ¿no? O sea, tú sabes qué es production, qué código está en producción, sabes dónde hacer tu hotfix, sabes cómo hacer tu hotfix, entiendes que hay una etapa de release, ¿no? Entonces tienes un branch dedicado a los releases, sabes que lo primero que tienes que hacer es descargarte la rama de desarrollo y con tu equipo empiezan a desarrollar un feature. Lo bonito de esto es que no te importa mucho qué es lo que está pasando en el otro lado, sino te enfocas directamente en tu feature. He visto equipos que incluso, digamos, los desarrolladores solo sacan el branch, hacen su feature, lo entregan testeado y hay otro equipo u otros roles que se dedican a hacer solo esto. ¿Me entienden? O sea, solo hacer la integración y hacer el release, ¿no? Entonces aquí tal vez el equipo, los desarrolladores hacen el feature, lo entregan, lo testean y hay otro equipo. Es bien interesante esto que se dedica a hacer la integración y el release. Pero es un poco complejo, ¿no? Un poco raro en ese sentido, pero sí he visto equipos que hacen eso. Esto te puede mejorar la gestión de versiones, ¿no? Como habíamos dicho, esta es versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, y tú sabes específicamente qué tiene esta versión. Esta versión tiene un hotfix. Esta otra versión tiene el feature X. Esta otra versión tiene el feature X y Z, ¿no? Entonces eso de las versiones también es bastante interesante. Esto también aísla todo lo que es el desarrollo de los contextos de environments o ambientes, ¿no? Tú como desarrollador solamente desarrollas en los feature branches y en un punto sí vas a tener que ir a tu branch de release y llegar a producción, ¿no? Pero como que no tienes, digamos, un branch por cada ambiente como he visto, digamos, en otros modelos de branching. Esto puede funcionar bastante bien con varios desarrolladores en el contexto de branches. O sea, aquí hay un equipo, aquí hay otro equipo, otro equipo. Si ven, están más o menos distribuidos o están aislados. El problema es en la integración de código, ¿no? Veremos un poquito de las desventajas. El flujo es complejo, ¿no? Tienes que entender que hay un main, tienes que entender que hay una rama de hotfixes, tienes que entender que hay una rama de desarrollo, features y release, ¿no? Es un poco más complejo, no es del otro mundo, pero hay que adaptarse, ¿no? Esto puede llegar a ser bastante lento cuando queremos hacer deployments continuos, ¿no? Si quiero hacer un deployment continuo, hay una etapa de release, ¿no? Release candidate 1, 2, 3, 4. Quizá no se puede adaptar a CI/CD modernos, ¿no? Porque, digamos, si hablamos de continuous deployment, desde ya tú deberías poder hacer un merge y debería deployarse sin humanos en medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, como son varios, o sea, la- promover un feature primero tiene que desarrollarse y promoverlo implica, digamos, un ajuste manual que es un merge a develop y un merge a release y un merge a production, ¿no? Entonces hay bastante humano que está en el medio, ¿no? Después viene es una adaptación de Git Flow. Este es el GitHub Flow, es otro de los más conocidos también. Si se dan cuenta, es bien parecido al Git Flow, ¿no? En este tiene los main, hotfixes, release, develop y features, ¿no? El GitHub Flow ha sido una mejora, digamos, ¿no? En un sentido de burocracia del Git Flow. Este se va a dividir en main y simplemente en features. Aquí se puede entender que quizá los features son un poco más pequeños, pero ya no tienes esa burocracia, digamos, de que tienes que ir a un branch de release, a un branch de hotfix y demás. Todos pueden considerarse que son llamados features, ¿no? Eso es un manejo de ramas basado en features, básicamente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Tienes el main, ya no existe esta rama de develop en este sentido. Entonces comienzas a hacer un feature. Haces un feature, aquí digamos la disciplina tiene que ser que el feature tiene que ser más o menos pequeño. Implementas con tu equipo de desarrollo el feature y vas a main, ¿no? Una vez en main, una vez que el feature esté estable, haces a main. Este es otro feature que puedes ver que está tomando un poquito más de tiempo y haces a main, ¿no? Y este es otro. Entonces, aquí, digamos, es un poco más interesante cómo se ha desacoplado de otros branches que son dedicados, digamos, a release o son dedicados a hotfix y demás, ¿no? Entonces, básicamente este tipo de
esquema es simplemente main y features, ¿no? Aún tenemos algunos problemas, ¿no? Empezaremos el ejercicio desde un momento. Si son equipos grandes, multidisciplinarios, todavía tiene que existir la disciplina de que este es un equipo, subequipo, este es otro subequipo y este otro subequipo. Si se dan cuenta acá, todavía va a haber una complejidad, ¿no? En el branch. Si es que te alejas mucho del main branch, el merge de este feature con este y este a la vez puede complicarse. Pero lo interesante de acá es que cuando tú haces el release o cuando tú haces la integración del feature a main, ya deberías integrarlo a los otros features, ¿no? Entonces, en este punto, tal vez si los features son más pequeños y las integraciones son más continuas, tú al menos ya vas a poder integrarlo en los otros features, ¿no? Entonces, en este punto, este feature, si bien está siendo desarrollado, debemos mantener esa disciplina de que tenemos que adoptarlo. Como ya no existe el branch de desarrollo, es correcto que si hacemos un branch, un merge, digamos, al main, tú puedas jalar los cambios a tu rama, ¿no? En este caso también. Creo que este se puede adaptar un poco más a equipos pequeños y medianos, ¿no? Entonces, si este es un solo equipo, tienes un poco más de control de lo que está viniendo. Sí tienes el trabajo de poder integrar tu código, o sea, tu feature, con lo nuevo que está en main cada vez, ¿no? Pero, digamos, no tienes tanto la burocracia y la falta de control como tenías en el anterior modelo. En el anterior modelo, si bien te sirve un poco más para manejar las versiones, eh, este también adopta esa parte, pero también quita la burocracia de tener una rama de develop y tú puedes integrar tu código de forma un poco más continua, si se quiere decir, ¿no? Algunas ventajas de este tipo de modelo, ¿no? Es un poco más ligero, es un flujo simple, ligero. Esto sí fomenta los merge requests. Entonces, cuando tú haces tu feature, tienes que pedir un merge request. Entonces, este es un estilo de flujo, creo que este es el más popular y creo que es el que casi todos adoptamos, ¿no? Entonces, tú agarras el main, haces tu feature, haces un merge request, aquí te hacen code review y si todo está correcto, haces el merge, ¿no? Entonces, lo interesante es que se puede adaptar a equipos un poco más pequeños, medianos, porque sí tienen que estas personas entender el contexto del código. Aquí sí tienes que tener una request. Sí tienes que tener. Aquí quizá no, en el Git flow quizá no tanto, porque como tú tienes tu branch de release y demás cosas, es muy poco probable que se te vayan muchos cambios, ¿no? Porque todo ocurre dentro de cada línea. Aquí es bien importante que haya más request. Si no hay más request, el problema es que se te puede ir cambios que no deberían, ¿no? Por otro lado, es un poco más interesante para deployments más continuos, ¿no? Porque tú puedes agarrar, mergear tu código y ya no hay, digamos, esa burocracia de que tu código vaya a develop, el humano lo tiene que llevar al release branch, tiene que testearse y de ahí del release branch se va al branch de main, que es el de production, ¿no? O asociado a esto, ¿no? En ese sentido, tienes tu feature, haces tu merge request, lo llevas al main y de aquí ya se deploy, ¿no? Eso es un poco más interesante. Y esto facilita un poco más la integración con Continuous Integration, porque tú puedes, al hacer al merge request, puedes automatizar ciertas cosas como poder correr unit test, poder correr el código estático, e incluso poder generar hasta un continuous delivery, ¿no? Que sería una vez que tú hayas hecho el merge de este código, esto se puede buildear, sacar un build y guardarlo en algún lugar, ¿no? Hasta ahí llegaste. Esto es bien interesante en ese sentido. Algunas desventajas, no tienes mucho control quizá de las múltiples versiones que pueda tener tu producto, ¿no? Porque tiene más contextos de código divididos en el tiempo. Si tú vas a planificar deployments un poco más planificados y largos en el tiempo, esto te puede demandar a que te alejes mucho también de las ramas principales y que te puedas perder el control en ese sentido, a diferencia del anterior, ¿no? El anterior, sabes, este feature y este feature van a ser este release, ¿no? Este otro feature y este otro feature van a ser este release. Entonces, esto es un poquito más continuo. Puede que tú hagas un release por acá, ¿no? Pero este feature tal vez pueda tomar un poco más de tiempo. Si hay cambios críticos acá,
si no hay un buen merge request y un estilo de codificación aquí, perdón, un estilo de testing aquí, puede irse a producción con cosas críticas. Pero a comparación del anterior, creo que este tal vez es un poco más adoptado por equipos pequeños, medianos, ¿no? Por otro lado está el famoso, el trunk-based development, ¿no? Este es el de moda, es el que todos hablan, el que todos quieren hacer, ¿no? Este es bien interesante. Hablaremos de este trunk-based development. Es cool, ¿por qué? Todo ocurre en el main. Como desarrolladores, qué lindo, ¿no? Me jalo el commit de main, hago lo que tengo que hacer y se va a main. Jalo el commit a main, hago lo que tengo que hacer, se va a main. Entonces todo se basa en el main. Todo lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas se va a basar en el main. Este es uno de los más populares en aquellos equipos que adoptan el continuous deployment, ¿sí? Pero es complejo también. Honestamente, o sea, si comparamos los tres modelos de branching que tenemos, el primero es para una persona que se odia a sí mismo, ¿no? O sea, va a tener muchos problemas de integración, hay mucha burocracia entre branches, hay muchas cosas que tiene que hacer por detrás en forma de cascada para poder hacer que su código llegue a producción. En el segundo es una persona quizá que tal vez quiera tener cierto tipo de control, ¿no? Pero que también quiere hacerlo rápido, ¿no? Es menos burocrático a nivel de ramas, pero todavía tienes el estilo de control en el sentido de que todavía no llevas tus cosas a main hasta que esté más o menos estable, ¿se dan cuenta? Aquí haces un código y lo llevas a main. Es bien interesante esto, ¿no? O sea, me animo a decir que incluso los equipos que dicen ser continuous deployment no tienen un trunk-based development, no son continuous deployment, ¿no? Entonces, normalmente incluso tú asocias este tipo de ramificaciones al continuous deployment. ¿Por qué? Porque tú agarras, haces tu cambio, lo llevas a main y esto se va a ir a production. Ahora, este tipo de estilo tiene sus retos, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, el desarrollo que estás haciendo acá imaginemos el ejemplo del e-commerce, ¿no? En el e-commerce yo quiero implementar la pasarela de pagos, ¿no? Puede que todo esto sea la implementación de pasarela de pagos, ¿se dan cuenta? No solamente este commit. Este commit puede que sea un botón, más, no sé, un pequeño backend, más algo que no de valor todavía, ¿no? Y recién va a empezar a tener sentido por aquí, y recién tal vez va a estar completado por acá. Pero tú agarras y implementas el botón y lo subes. ¿Cómo haces para que el código a medias o no funcional no sea observado por el cliente final, ¿no? Por el usuario final? Ese es uno de los retos más fuertes que tienes este trunk-based development. Generalmente en este tipo de branching model se utiliza una técnica que se llama el feature flags. Entonces tú tienes herramientas interesantes que pueden hacer que tú apagues features o tú escondas código en producción por más que el código esté, valga la redundancia, en producción. Entonces, si todo esto es si quieren, la pasarela de pagos de ese e-commerce, yo al principio, cuando estoy iniciando un feature, yo voy a decir, voy a tener un flag, o sea, una banderita, es una plataforma que te permite seleccionar qué features tienes y cuando lo integras a tu aplicación, te va a dar un booleano, true, false. Entonces tú dices, quiero tener un feature que se llama pasarela de pagos. Tu aplicación se comunica con esta otra aplicación y le pregunta, ¿la pasarela de pagos está habilitada? Él te va a decir, sí, no. Si está no, tú lo escondes en el código. Si está así, lo muestras, ¿no? Entonces, lo interesante que del deployment de esto es que hacer un release como tal es darle clic a un lugar en una aplicación que diga, habilitámelo la pasarela de pagos, y cuando el usuario final haga un refresh o digamos, tenga algo en tiempo real, lo va a ver, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Entonces, eso lo resuelves con el feature flag. Puede que tú aquí simplemente lo muestres en tus ambientes de desarrollo testing, pero lo ocultes en producción, pero cada vez tu código está yendo a producción. Entonces esto fomenta también la integración un poco más continua y esto es un poquito más ágil, si se dan cuenta, no es tan waterfall como lo que estamos hablando en los anteriores. ¿Qué otro problema hay? Que cuando tú haces el código y haces un merge, esto se va hasta production. Entonces tienes que tener demasiada automatización. Porque un code review no te va a cuidar, digamos, de los problemas que puedes ocasionar en producción, ¿no? Si ves con los otros estilos de branches,
por lo menos, digamos, aquí tú controlas que el feature esté estable, ¿no? En el otro que estábamos viendo antes, tú controlas que por lo menos el release esté estable. Aquí tú tienes que tener control de que tu código esté bien. ¿Cómo haces eso? Tienes que tener bastante ojo en los code reviews, primero, ¿no? Pero eso no te salva de nada porque el code review es menos integral. Tienes que tener unit testing a full, por lo menos para controlar todo tu business logic. Tienes que tener integration testing, si es que vas a tener diferentes componentes en tu aplicación, porque son elementos que no te cubre el unit test. Tienes que tener end-to-end testing. O sea, básicamente no tiene que haber muchos humanos entre que tú hagas el commit, el merge, y aquí van a ejecutarse un montón de test de automatización y se va a producción. Pero este es uno de los más adoptados, digamos, por los equipos más ágiles, los equipos que buscan un continuous deployment, ¿no? Entonces, entre las ventajas para sumarizar, lo interesante es que todos trabajan en la rama principal, no hay complicaciones, tiene menos conflictos porque si se dan cuenta hay menos tiempo que eso está en vivo y tú integras. Es ideal para continuous deployment, ¿no? Y se adapta bastante bien a pipelines y continuous integration y deployment, como habíamos dicho. Desventajas, requiere bastante disciplina para hacer commits pequeños, hacerlo bien y hacer code reviews, ¿no? Tiene alta dependencia de automatización. Como había dicho, tienes que tener unit testing automático, integration test, end-to-end test, security test, todo performance test, porque esto se va a production, ¿no? Y puede ser difícil de adoptar en equipos grandes que no tengan una buena coordinación, ¿no? Porque esos son las desventajas. ¿Cuál elegir? Bueno, como habíamos dicho al principio, yo pienso que, digamos, en la experiencia que tengo en algunos otros proyectos, puede que este sea un poco más complejo, a no ser que el producto te lo demande, ¿no? O sea, hay algunos productos que este es el Git Flow, ¿no? El primero que hemos visto, que te van a demandar manejar diferentes versiones del mismo producto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú puedes tener un producto que para el cliente A sea de una forma, pero para el cliente B sea de otra forma, ¿no? En este tipo de escenarios, digamos, creo que este se podría adaptar bien, pero tener mucho cuidado de no hacer features tan grandes y no intentar hacer que adoptar esto en equipos muy grandes, ¿no? Porque te puede llevar al caos y puede ser muy conflictivo en ese sentido, pero sí te ayuda a mantener mejor las versiones y qué features tiene qué versión, ¿no? Este GitHub Flow es pensaría que es uno de los más adoptados para equipos pequeños y grandes y se puede adoptar a diferentes tipos de productos, ¿no? Por otro lado, este Trunk-Based Development, tienes que ser un súper desarrollador que sepa hacer muy buenos tests y tenga muy buena automatización. Desde mi experiencia, yo pienso que hay que empezar con baby steps, a no ser que el producto no te pida algo como esto. Pienso que adoptar un Git Flow es bueno al principio, ¿no? O sea, para equipos pequeños, medianos, que están haciendo un producto o colaborando entre ellos, van a tener muchos menos problemas de integración y van a tener una integración un poquito más continua y hasta un deployment un poquito más continuo, si bien tienen la disciplina de hacer los features un poco más pequeños, ¿no? Una vez haciendo esto y como todo evoluciona en el tiempo, una vez que se vayan reforzando el code coverage, se vaya reforzando la automatización, sería interesante pasarse acá, ¿no? Porque mientras más vaya creciendo el producto y más vaya creciendo el código, incluso hacer releases en este contexto es complejo. Si es un producto muy grande, este muere, ¿no? O sea, si imagínense un producto de unos 10 años de código, el release puede tomar semanas, porque van a hacer una regresión a todo lo que ya funcionaba con los nuevos features que están entrando. Aquí es un poco más lento porque tienes releases, regressions y testing un poco más adoptado. Pero si el producto va a seguir creciendo y va a ser más grande y va a ser un poco más complejo, el tener, digamos, regresiones muy altas te limita también un poco a poder llegar rápido al cliente. Entonces, comenzar con algo como Git Flow y ir migrando de a poco en un híbrido o incluso llegar al Trunk-Based Development es bastante saludable, ¿no? Llegar al Trunk-Based Development para mí es como que la meta, ¿no? Tienes un producto bastante automatizado, con bastante calidad de código y buenos tests y buen coverage, ¿no? Entonces yo pensaría que es buena práctica empezar con un Git Flow, pero apuntar a un GitHub Flow, perdón, a un Trunk-Based Development a futuro, ¿no? Esto es en el contexto de las ramas. Ahora veremos un poquito sobre las buenas prácticas, ¿no? Eh,
si bien ya hemos entendido que es bien importante adoptar una buena rama, porque si adoptan, por ejemplo, una rama que no es para un equipo que no es, puede que tengas releases lentos, un montón de tiempo perdido y demás, o puede que si adoptas un modelo muy sofisticado, pueda que no te importe que metas bichos a productions, que es como el Trunk-Based Development, ¿no? Como hemos hablado. Si no tienes automatización y buena disciplina, puede que metas muchos bichos a producción, ¿no? Entonces ahí lo que hablamos al principio, pierdes tiempo, credibilidad y dinero, básicamente. Entonces elegir un buen branching model es correcto para ver cómo se va a mover tu equipo, ¿no? Pero no solo termina ahí, eso es una parte del problema. La otra parte es en las convenciones, que ya sería, digamos, buenas prácticas internas para el equipo, ¿no? Hay unas recomendaciones, o sea, una vez ya decidas tu modelo de ramificación, es bueno entender las convenciones que puedes tener para para nombrar las ramas por una parte, ¿no? ¿Por qué es bueno esto? Porque es como el código, ¿no? Entonces, una vez que ya decidas tu modelo de branching, vas a empezar a hacer ramas, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de GitFlow, si es que no llamas bien una rama, te puedes perder en el universo, ¿no? Lo propio en el Trunk-Based Development. Tú vas a hacer una pequeña rama con un poco de código y lo vas a llevar. Entonces, yo recomiendo, bueno, y bastantes desarrolladores recomiendan tener convenciones. ¿Qué es una convención? Un acuerdo que tienes con el equipo para poder entender qué es el contenido de lo que va a tener tu rama en el primer lugar. No, por ejemplo, aquí hay unas convenciones comunes. Empezar por contextos oblicuos, ¿no? Por ejemplo, como ser, mi rama va a empezar con feature, va a empezar con fix, hotfix, release o experiment, ¿no? Ese es un ejemplo de una convención que se tiene en un equipo, ¿no? Por ejemplo, en feature, tú sabes que cuando lees esto y ves esta barra, va a haber una nueva funcionalidad. Cuando ves fix, sabes que estás arreglando algo. Cuando haces un hotfix, sabes que tiene que ir a production, ¿no? Cuando haces un release, esta es una pequeña preparación. Y cuando es un experimento, sabes que hay un spike o un proof of concept por detrás, ¿no? Después de esta barrita, se recomienda que se use el kebab case. Se entiende que es un poquito mejor que el camel case, el snake case, ¿no? Entonces, un ejemplo sería así, ¿no? Feature add user profile, ¿no? Con las barritas en el medio. Que se ve más o menos así, ¿no? Como un kebab. Tienes las carnes separadas por algunos vegetales, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque te da bastante información. Tú como, digamos, desarrollador o code reviewer, vas a agradecer que sabes que estás revisando una nueva implementación. Entonces ahí tus instintos van a cambiar de otra forma. Vas a saber que estás revisando un fix, por ejemplo, ¿no? Vas a saber que estás revisando algo que se va a ir a producción o que es necesario en producción, un release o un experiment, ¿no? Algunos nombres, patrones de cómo utilizar las ramas. O sea, por ejemplo, este es un buen nombre, Feature User Authentication. Entonces, tú como code reviewer agradeces esto, ¿no? Porque sabes que vas a revisar un nuevo feature que tiene la autenticación de un usuario. Entonces, más o menos todos tus sentidos los vas a aplicar ahí. Si todo el código aquí adentro es cohesivo, tú incluso vas a poder entender qué cosas ha afectado o qué cosas hay que evitar en este tipo de ramificación, ¿no? Aquí tienes un bug fix, null pointer on login. Sabes que esto tal vez va a ser un poco pequeño, el código. O sea, te da mucha información, solamente el nombre del branch, digamos, ¿no? Para poder entender qué es lo que vas a encontrarte adentro, ¿no? Este es un chore, o sea, no es ni un feature, es tal vez algo que tiene que ver con algo que es un mantenimiento y demás, ¿no? Aquí se está manteniendo las dependencias. Aquí hay un refactor, entonces sabes que está tocando mucho código, ¿no? Incluso en el contexto de Code Reviewer o hasta incluso en algunos equipos he visto que las personas de ingeniería de calidad pueden incluso entender qué tipo de branches se han unido al código, ¿no? Entonces son algunos patrones de cómo llamar a las ramas. Tiene que ser claro, ¿no? Tiene que darte un mensaje y tú como code reviewer vas a apreciar esto como una persona que está viendo el historial del proyecto, ¿no? Siempre recomiendo que tengan mucho cuidado en cómo nombran a sus ramas, ¿no? Ya sea GitHub Flow, GitFlow o Trunk-Based Development u otros, ¿no? Esto te va a dar mucho más scope y te va a dar mucho más claridad. Algunos antipatrones, ¿no? Yo he caído aquí, creo que todos hemos caído aquí, ¿no? Juan Depp, ¿esto qué te dice? Que no entiendes qué tipo de código hay ahí, no sabes qué es lo que va a adoptar esa rama, entonces tendrías que entender desde cero el código que estás viendo para poder, ¿no? Branch uno, test, fix, log fix, add feature, fixback 1, 2, 3, 4, ¿no? Es un ejemplo bien dramático, ¿no? Proyecto final versión 3, ok.
También recomiendo que los branches desde ya los hagan en inglés, porque seguramente van a colaborar con muchas personas. Pueden empezar a colaborar con personas de la China, Rusia, Estados Unidos, Europa, ¿no? En general. Entonces el inglés creo que es algo que se adopta bastante en la parte de desarrollo. Otro punto a considerar es cómo hacen los commits. El nombre del branch más el cómo ustedes manejan el commit es sumamente importante para agilizar las cosas y hacer las cosas de forma más eficiente y ganar tiempo, ¿no? Convenciones. Siempre se recomienda que se escriba en tiempo presente. Digamos, si estás poniendo un mensaje de commit, tiene que decir lo que ha hecho y no lo que hizo, porque en realidad esto se va a aplicar cuando lo mergees, ¿no? O sea, por ejemplo, no en este caso específico, ¿no? Ese es un buen nombre, ¿no? Perdón. Si digamos este es el feature, por ejemplo, un buen commit sería add logic to, o agregar lógica para la autenticación. No, se agregó la lógica para la autenticación. Entonces, una recomendación es hablar en presente. La primera línea debería describir casi todo lo que está haciendo el commit, a no ser que se necesite más detalles, ¿no? Pero se recomienda que haya entre 50 y 72 caracteres para que el code reviewer o la persona que está trabajando con tu branch entienda, digamos, qué es lo que está ocurriendo behind the scenes. Si va a ser un poco más largo, es recomendable que la primera línea descriptiva sea corta y después se ponga un espacio en blanco y poder poner un poco más de documentación, ¿no? Cuando sea necesario, siempre recomiendo el por qué, escriban el por qué es necesario ese commit, ¿no? Y cuál es el motivo detrás de ese cambio. Debería ser necesario utilizar un formato consistente. Entonces hay una jerga técnica que ustedes van a ir adoptando cuando ustedes trabajan en un equipo. El goal siempre es consistencia, cohesión. Cuando ustedes vean un repositorio, debería sentirse como si una sola persona lo estaría haciendo, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante consistencia y cohesión con los del equipo, una misma jerga de comunicación y una misma forma de cómo comunican las cosas, ¿no? Importante, haz commits atómicos, enfocados. Generalmente yo recomiendo dentro de una rama, haces una pequeña funcionalidad, compilas, si todo compila, te invito a que hagas el commit, ¿no? Entonces eso te va a ayudar no solamente para que el code reviewer entienda el contexto de los cambios que estás haciendo, sino que si tú te pierdes en el refactor, puedes volver atrás fácilmente, ¿no? De a poco y no perder muchos cambios. Aquí les dejo algunos ejemplos de algunos commits. Por ejemplo, ¿no? Aquí tienes de un feature, Add Google Authentication. Aquí sabes que cuando estás recibiendo, viendo ese commit vas a encontrarte con este tipo de código, ¿no? Que aquí se está validando un error en, en el registro. Tal vez aquí ha habido un cambio de formato. Sabes que no sé si este es un producto web, vas a encontrarte con muchos CSS, ¿no? Y cosas por el estilo. Aquí cuidado, ¿no? O sea, prestar un poco de atención porque aquí te están hablando de performance. Seguramente se va a tocar muchos elementos de la aplicación. Aquí se están haciendo arreglos en el CI/CD. Es muy poco probable que haga cambios en el Business Logic. Entonces, estas prácticas son muy importantes, ¿no? Entonces, en esta primera versión de las charlas, quería comentarles un poquito sobre esto y sobre la experiencia. Es bueno adoptar un buen manejo de branch y conocerlo, ¿no? El branching model. Segundo, es importante tener una buena práctica y disciplina de cómo crean sus branches, porque esto es beneficioso para los code reviewers o las personas que están integrando. Y por último, hacer buenos commits que el code reviewer te va a agradecer, ¿no? O sea, que va a entender qué es lo que está haciendo. Entonces esto, como les decía al principio, va a mejorar el contexto de ser eficiente, ganar tiempo, no perder trabajo hecho, no perder tiempo y al final no perder un cliente, ¿no? Entonces todas estas buenas prácticas se traducen en un buen desarrollo de equipo. Bueno, eso es esta primera etapa, digamos, de presentaciones que quería compartir con ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, creo que me he pasado un poco del tiempo planificado, pero bueno, espero que les haya gustado y servido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tal vez podemos tener un pequeño espacio de tiempo, si es que alguien quiere hablar. Ahí lo veo a Daniel. Daniel está levantando la mano. Todo Sí, tuyo el micrófono, Daniel. sí, estuvo buena la presentación, me gustó.
No sabía del último en el que todo se basaba en main, entonces está interesante. La pregunta que tengo es, cuando nosotros hacemos un merge request, al momento de hacer el merge está la opción de borrar la rama o dejarla. Entonces generalmente yo guardo, bueno, no desmarco esa opción, sino que la rama se quede para cuando tenga que hacer una consulta a esa rama de un cambio que hice, que posteriormente se cambió y tronó todo y volver a esa rama, la dejo, pero la pregunta es, ¿es bueno dejar las ramas ya que se mergearon o es mejor eliminarlas? Y si se elimina, ¿cómo es que busco un cambio que hice anteriormente? Excelente pregunta, ¿no? Buenísimo. Yo recomiendo borrarla, ¿ya? Pero cuando hagas el merge, o sea, más o menos va a funcionar así. Tú sacas tu cambio, ¿no? Digamos, de la rama main. Sacas el cambio. Una vez que estés ahí en tu propia rama, vas a empezar a hacer una serie de commits. Si sigues las buenas prácticas, tu rama se va a llamar algo descriptivo y cada commit va a indicar qué es lo que está haciendo. Antes de hacer el merge, yo te recomiendo que hagas un squash. Entonces o sea, todo lo que has hecho lo va a volver un commit y se va a volver un commit en la rama del main. Cuando tú utilices plataformas como GitLab, GitHub y demás, ellos van a mantener la descripción del squash, que es más o menos lo que te ayuda a, a resolver la tecnología Git. Cuando tú haces un squash, tú te vas al commit y te vas al merge request, vas a poder ver de todas formas el historial de qué cosas se han unido al commit en la rama principal. Entonces, en ese sentido, ya no es necesario que guardes una rama suelta, porque el commit ya va a tener toda la información que tú requieres. Ah, ok, gracias. Cristian, ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre lo que tiene que ver con el vertical slicing de las historias de usuario. A mí personalmente, para hacer una rama sobre una feature, yo contemplo que esa feature va a representar el caso de uso completo, pero tuvimos discusión con nuestro practitioner porque nos decía que esa feature la teníamos que ir dividiendo. Entonces, mi pregunta va sobre eso. ¿Cómo es que se conforma una branch de feature? Y si es muy larga, ¿cómo es que se hace esa segmentación? de acuerdo. A ver, esto tal vez va a ir de la mano también con el estilo de desarrollo que digamos, estén adoptando. O sea, todo va a dividirse así. O sea, va a venir un epic, va a venir un feature y va a venir los user stories, ¿no? Generalmente así se parten las cosas. Si tú adoptas este tipo de branching model, y es bien interesante tu pregunta, ¿no? Porque según el branching model que adoptes, puede complicarse o mejorarse las cosas. Es según el branching model que adoptes, ¿te das cuenta? Si tú estás viendo este Git flow, digamos que tu feature, generalmente un feature va a ser, desde mi punto de vista, ¿no? Mucho depende del equipo, ¿no? Cuán agile es y cuán burocrático es, ¿no? Un feature generalmente toma unos cuantos sprints. No sé si están de acuerdo, ¿no? O sea, toma unos cuantos sprints. No lo puedes hacer. O sea, si estamos hablando de unos sprints de 2 semanas, depende del feature, ¿no? Pero para mí, digamos, generalmente un feature es un montón de user stories. No es un user story, ¿no? Entonces, eso se va a dividir en el tiempo. Entonces, si aquí estamos viendo el tiempo en los tres casos. Mucho depende el estilo de ramificación que hayas elegido. Y es por eso que es importante, ¿no? Si has elegido el Git Flow, tu feature va a ser un montón de sprints. Entonces, tú agarras el develop, digamos, sacas un commit y en realidad no solo una persona va a trabajar sobre este branch, puede que trabajen varias. ¿Qué significa? Que tú vas de este feature branch vas a sacar un commit, vas a mergear, commit, mergear, commit, mergear, commit, mergear, hasta que se termine el feature. Una vez que se termine el feature, va a tener que ser integrado, testeado y hecho release. Por otro lado, es más o menos en este sentido el GitHub Flow, ¿no? Si te das cuenta. Lo propio sacas de la rama de mantenimiento, pero este feature también demanda el tiempo de terminarlo. O sea, una vez que el feature esté estable, recién haces el merge. Entonces, esos dos como que se parecen. Entonces, tú sacas el branch, ¿no? Y varios desarrolladores, un desarrollador va a trabajar commit,
merge commit, merge commit, merge commit, merge commit, merge. Pero la diferencia de este es que cuando tienes un feature grande, tú ya te puedes integrar con main. Entonces este es un feature que toma bastante tiempo, ¿no? Entonces estos dos son más o menos como que igual. O sea, tienes que sacar un feature branch hasta que termines el feature, hacer los commits necesarios y merges. Pero en este tienes la ventaja de que es un poco más integrado que lo otro. En cambio, en Trunk-Based Development, esto es un feature. ¿Te das cuenta? O sea, tú sacas, haces un botón, haces commits, 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 merges. Haces, no sé, el inbox, commit, 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 merges, y todo esto conforma un feature. Entonces, tal vez, digamos, ahí lo que recomiendo es entender una convención de equipo. O sea, y esto no está, digamos, escrito en piedra. Puede haber como que un híbrido, se puede decir, entre algo como esto y algo como esto, donde el equipo se sienta seguro de cuándo parar, digamos, esperar a integrar el código, ¿no? Generalmente estos son modelos probados, pero no están escritos en piedra. Normalmente el equipo, o sea, en el caso de que me comentas del practitioner, si como equipo han llegado a una convención, a una discusión y el por qué, y hay una razón detrás de eso, puedes tal vez partir en dos un feature o en tres, que tenga sentido, pero no, que tenga un poco de valor. Ah, un feature para mí es un montón de use cases. Un use case para mí es algo que ya puedes integrar. Eso es más o menos lo que yo comentaría. No sé si te responde la pregunta o quieres seguir debatiendo sobre eso. No, me queda más claro. Nosotros habíamos hecho un feature por cada historia de usuario. Contrario a lo que nos dices, si tiene sentido lo que nos dices, porque claro, una feature puede llevar más tiempo del que sea previsto. Pero sí, me queda muy claro, te agradezco. No, excelente, Cristi. Y mucho depende del modelo, te das cuenta. Aquí en este Trunk-Based Development podrías hacer por User Story, porque sabes que el usuario final no lo va a ver, a pesar que integres. Aquí ya es más burocrático, ¿no? Como se nota. Buenísimo. Eh, Romario. Well, hello. Well, first of all, I want to say thank you. Well, I don't speak Spanish, but I speak English and Portuguese. So I want to know if you would like me to speak English or Portuguese. Let's try with English. My Portuguese is not. Yeah, that's great. Not Thank you. So okay. my question is, I didn't understand many things actually because I can't really understand Spanish, but I'm already learning it. I started already, so after 6 months learning it, I'm going to speak Spanish for sure. So the question is, I can see like several branches. I could see the main one, then the feature one, then the feature two. So, but I could understand the thing is, every branch we have a team work on it, or only one team can work on all the branches. You mean in this model, right? The Git flow model. Yeah, basically because we have 6, we have the main one, the hotfix release. So my question is, only one team can do all these things, all these branches, or every branch needs a team for every branch? Okay, yeah, in this model, you can do both, right? But it will be better if this is only one team, okay? But if you try to adopt this model to a team with many squads, it will be chaotic. You know what I mean? Okay. If this is a squad, this is a squad, and this is a squad, when this squad is merging the code, will be messy. However, since if this is like a small team or medium team, and all the team have the knowledge of the coding here, perhaps this will be like one person. This will be like one person. It will depend on how you focus this kind of model. However, this is the model that I will avoid if it's possible for me, right? Because it's very chaotic, it's very bureaucratic, and will put more conflicts in this kind of model. However, yeah, it will depend, right? How you adopt. This could be a team or a person, but I will not recommend to use this in a bigger team. I will recommend to use something like this for a bigger team, right? Because you will have more
updates from the main branch. So this will be like the GitHub flow. Even better, if you are a super developer and you have a lot of tests and coverage, I would recommend to do this instead. I don't know if I answered your question. Yeah, sure. This one you are showing me now visually looks better, and I could understand everything, so I got it. Well, thank you for the answer, and thank you for the opportunity. All right. No, thanks to you. In this kind of model, this trunk-based development, I see two kind of developers that will adopt this one. Developers that are super developers that do a lot of tests and have a lot of integration and automation, and developers that don't care about quality. So the developer will say, okay, let's merge and let's see what happened in production. You know what I mean? So this is the another end of the complexity, right? Yeah. That will got be it. Thank you. Thanks to you. Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Se me logra escuchar? Te escucho muy bien. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la presentación, estuvo buenísima, como dijeron los compañeros. Y mi pregunta va más relacionada a lo que mencionaba Daniel. De hecho, yo siempre quise saber para qué sirve el squash, si al final del día, cuando uno hace merge a main, como que todos los cambios van a estar ahí. Entonces, no me quedó al 100% claro de cuál es el flujo, es decir, para preservar el trabajo digamos, mi idea mental es, si yo estoy trabajando en una feature y en medio del trabajo o al terminar de trabajar en esa feature, en medio se perdió código que podría ser valioso en un futuro, entonces, ¿para eso sirve el squash? ¿Para preservar ese trabajo que quizás es útil en un futuro? Un poquito más de contexto, digamos, y cuando dices es útil para un futuro, ¿es porque no está integrado? Sí, totalmente. Por ejemplo, algo muy puntual y muy específico es que en el trabajo, en algún momento hemos manejado una librería de versionamiento para la Play Store. Pero claro, nuestra aplicación no estaba subida a la Play Store. Entonces, ese código quería preservarse, entonces guardamos la RAM. Pero como dijo Daniel, es un caos. Es decir, hay como 800 ramas ahí en GitHub. Entonces, guardar ese pedazo de código que al final no se implementó otra solución para la plataforma de distribución que al final se utilizó. Pero ese pequeño pedazo de código que al final hubo trabajo de investigación, al final hubo trabajo de implementación, pues se quiere guardar como, imagino que el squash sirve ahí, ¿no? ¿O a qué se refería en su momento? Cuando respondió a Daniel. Lo mostraré, ¿les parece? Ok. Tal vez lo puedo mostrar. Ok, creo que son dos cosas diferentes. El que tú comentas, digamos, que es como que una librería, que tal vez quieras experimentar un poco con esto y después quieras usarlo como referencia tal vez en un futuro. Quizá yo lo podría calificar como un proof of concept, que todavía no quieres que esté integrado en el código, pero sí quieres usarlo de referencia en el futuro. Y no solo eso, en un equipo de desarrollo ágil, normalmente, por decirte, se va a tomar la decisión de usar una librería en el frontend, digamos, ¿no? Un desarrollador va a probar una librería, el otro otra y el último otra, ¿no? Van a hacer su disertación para decidir la final, pero tú quieres dejar este código como referencia. Entonces, lo que yo recomiendo, mira, o sea, acá hablaremos de este producto que se llama SAC, digamos. Generalmente, yo dejo algunas ramas que son como proof of concepts, pero aquí no solamente es una rama, yo hago un fork de este proyecto, ¿sí? Para que no se quede caótico el proyecto oficial. Entonces, este de acá, por ejemplo, es un fork del backend del que está arriba. Entonces, acá, digamos, te lo voy a mostrar así. Este proyecto tiene código y tiene el backend y tiene el frontend. Yo aquí tengo otro proyecto donde solamente voy a guardar mis experimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo este experimento en el backend que va a ser un fork, que es una copia de este proyecto, que lo tengo acá. Y sobre esto voy a hacer un merge request que solamente tenga ese cambio.
Entonces aquí tal vez en este estilo es un poco más interesante porque no tienes 800 ramas en el proyecto oficial, pero sí tienes todo lo necesario que necesites para tu proof of concept en un proyecto separado, ¿entiendes? Ese es uno de los casos, ¿no? O sea, tú quieres código, preservar código que no necesariamente lo vas a mergear, o sea, que no lo vas a integrar al producto oficial. Entonces, esto te sirve, por un lado, que tú puedas tener un merge request y ver los cambios necesarios que se ha hecho, comentarios, incluso otro tipo de código que se integre. Ahora, lo que decíamos del squash es esto. Yo me voy acá, digamos, al backend service. Aquí están los merge requests, ¿no? Una vez que estos merge requests se junten en el código, tú lo vas a ver más o menos si utilizas GitLab en el contexto de commits. Entonces, en este proyecto específico, ellos hacen bastante squash, ¿no? Y se puede ver por la línea recta, ¿se dan cuenta? Hay algunos branches acá que no se han integrado, pero generalmente cuando haces squashes, vas a ver una línea recta hacia arriba, ¿no? Aquí hay, mira, commit, 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 commit. Pero ¿esto qué significa? Que no es que este código ha tenido un solo commit. Puede que él, digamos, haya hecho un branch y haya tenido varios commits internos, ¿no? En este caso, me voy a entrar al commit y aquí tú puedes ver que está, por ejemplo, asociado a varios cambios, ¿no? ¿Te das cuenta? Déjame ver aquí. Ah, aquí hay una barra de Teams que no me deja mostrarlo con calma. Entonces, ese está asociado a un merge request y a pesar de que el branch ya no existe y se ha hecho un squash y se haya hecho el merge, tú puedes ver los commits internos. Y eso ya te lo da la funcionalidad del squash. Hubiera querido elegir uno que tenga más más commits. A ver, déjame ver si es que, a ver, al azar, este. Este va a estar relacionado, o sea, si te das cuenta, acá es solo un commit, ¿no? Es solo un commit. Este va a estar asociado a un merge request y el merge request va a estar asociado a dos commits. ¿Te das cuenta? Aquí es este el ejemplo claro. A pesar de que haya borrado la María el branch después de haber integrado, todavía se ve, digamos, como un commit acá, como lo estaba mostrando. Se ve como un solo commit, ¿no? Entre este y este. Pero cuando entras al commit, estas herramientas te van a dar la habilidad de que vayas al merge request y el merge request dentro del squash va a guardar los commits internos que ha hecho, ¿no? Entonces aquí local changes y fix lint error. Más o menos esos son los dos tipos de formas, ¿no? Eh, no, o sea, yo no mantendría los branches que se han integrado, pero ahora que entiendo un poquito mejor con el contexto que me das, si son branches de experimento, sí los mantengo para futuras referencias, pero yo los separaría del proyecto oficial usando forks para poder mantener ahí todo lo que es proof of concepts y spikes. No sé si he respondido tu pregunta. 100%, 100%. Muchísimas gracias, Mauricio. Excelente. Se ve que sos un crack. Me encantó. Y nada, a ver si te sigo en LinkedIn, a ver si aprendo algo. Sí, Perfecto. entonces, gracias, muchas gracias, realmente me ayudó. Excelente. Perfecto. Creo que les he robado un poco de minutos más. Creo que podríamos terminar aquí la sesión. Bueno, quería comentarles, bueno, tienen mi correo, bueno, estoy en Teams. Si alguien tiene alguna pregunta, detalle, son bienvenidos. A mí me gusta hablar de cualquier cosa técnica. Háganme ping, los que necesiten, si quieren tener la charla y demás. Si tienen alguna pregunta más, por favor, escríbanme. Y creo que eso sería de esta charla. Espero que les haya gustado y servido, especialmente. Muchas gracias, Mauricio. Excelente charla. Gracias, chicos y chicas. Con eso estaríamos finalizando. Vamos a guardar las grabaciones y también estas van a ser subtituladas en portugués para los del traje en portugués. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Buen que estén bien. Abrazo. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.